Evangelio de hoy. Sábado 9 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 25, versículo 1 al 13. En aquel tiempo, el reino de los cielos se parece a 10 vírgenes, que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, al tomar sus lámparas, no llevaron aceite consigo, en cambio. Las prudentes, junto con sus lámparas, llevaron aceite en frascos. Como el esposo tardaba, se adormecieron todas y se quedaron dormidas. A medianoche se oyó un grito. Que viene el esposo, salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes les respondieron: No, porque no habrá suficiente para vosotras y para nosotras. Mejor id a los que venden y comprad para vosotras mismas. Mientras ellas iban a comprar, llegó el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: En verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes es una de las enseñanzas de Jesús que nos invita a reflexionar sobre la preparación y la vigilancia espiritual. A través de esta parábola, Jesús nos presenta una imagen clara de cómo debe ser nuestra disposición para enfrentar la venida del reino de los cielos, y cómo la falta de preparación puede conducirnos a la exclusión. El reino de los cielos, representado aquí como un banquete de bodas, es una invitación a la comunión y al gozo eterno con Dios. Pero, al mismo tiempo, exige una disposición continua para recibir a Dios en nuestra vida. Las 10 vírgenes son las que, en un principio, están todas llamadas a ser parte de este acontecimiento divino. Es decir, todas ellas fueron invitadas a la gran fiesta del reino. Sin embargo, a pesar de ser todas igualmente invitadas, la parábola nos muestra 2 tipos de vírgenes: las prudentes y las insensatas. La diferencia entre ambas no está en su preparación inicial. Todas salieron a recibir al esposo, sino en su disposición para la espera y su capacidad de sustentar esa espera hasta el final. Las prudentes tienen aceite suficiente, lo que simboliza la gracia y la sabiduría espiritual que necesitan para mantenerse vigilantes hasta la llegada del esposo. Mientras que las insensatas no se han preparado adecuadamente, y por lo tanto, su lámpara se apaga. Esta diferencia refleja 2 actitudes fundamentales que debemos tener en nuestra vida espiritual: la preparación constante y la vigilancia continua. La lámpara, símbolo de la fe y la gracia. Las lámparas que las vírgenes llevan consigo pueden ser vistas como símbolos de nuestra fe, la cual debe mantenerse encendida y viva a lo largo de toda nuestra vida. La lámpara representa, en este sentido, nuestra disposición espiritual, nuestra relación con Dios.
y el compromiso de vivir según su voluntad. La luz de la lámpara. Es la gracia divina que ilumina nuestra vida. Pero esta luz solo puede mantenerse si nos alimentamos constantemente de la gracia de Dios. A través de la oración, los sacramentos y una vida de fidelidad a sus enseñanzas. La prudencia, por tanto, no se refiere solo a la prudencia externa, sino a una sabiduría interior, que reconoce la necesidad de llenar nuestra vida espiritual con la gracia de Dios. No basta con tener la lámpara al principio, sino que hay que mantenerla llena de aceite. El aceite que necesitamos para nuestras lámparas es, por tanto, la constante relación con Dios y el vivir según su voluntad. No podemos dar por hecho que, en el momento final, tendremos suficiente aceite si no hemos sido diligentes en nuestra preparación diaria. La insensatez de no estar preparados. La parábola nos revela que las vírgenes insensatas no previeron lo necesario para la espera. A pesar de que al principio salieron con la misma intención que las prudentes, su falta de previsión y cuidado espiritual les costó caro. Cuando el esposo llegó y las vírgenes insensatas pidieron ayuda a las prudentes, estas últimas les negaron el aceite, diciéndoles que no sería suficiente para todas. Esta respuesta subraya que la preparación espiritual no es algo que se pueda compensar a última hora. La sabiduría y la gracia de Dios no se pueden compartir de manera que suplanten la falta de preparación personal. Este aspecto de la parábola nos recuerda que no podemos depender de la fe de los demás o de la gracia acumulada de otros. Nuestra salvación no puede ser tomada prestada, ni siquiera de aquellos que están más cerca de Dios. Cada uno de nosotros debe ser responsable de su propia vida espiritual, y esto implica cultivar nuestra relación con Dios y mantener la fe viva en todo momento. Es un recordatorio de que, si no estamos preparados, si no vivimos en gracia, entonces nos arriesgamos a ser excluidos del reino de los cielos. La vigilancia, el llamado a no dormir espiritualmente. La parábola nos dice que, mientras esperaban la llegada del esposo, las vírgenes se adormecieron todas. A pesar de la espera prolongada, tanto las prudentes como las insensatas se dejaron llevar por el cansancio y la tentación de la comodidad. Este detalle resalta que, a pesar de que hay una responsabilidad personal en nuestra preparación espiritual, también debemos estar atentos a la fatiga espiritual, que puede llevarnos a abandonar nuestro llamado. En nuestro caminar diario con Dios, es fácil caer en la comodidad o el descuido espiritual, confiando en que mañana será el momento de renovar nuestra fe. Sin embargo, el mensaje de la parábola es claro. No sabemos ni el día ni la hora de nuestra llamada a la eternidad. La venida del esposo es un momento incierto. Un evento en el que no se puede procrastinar, ni dejar de lado la vigilancia espiritual. La vida cristiana requiere de una vigilancia constante, de un compromiso continuo con la fe. Las vírgenes que permanecen despiertas son aquellas que se mantienen alertas a las señales de Dios y que cultivan su vida interior para estar siempre listos para el encuentro con Él. La urgencia de estar preparados. El momento en que se escucha el grito
de la llegada del esposo es un momento de urgencia. Las insensatas, al no estar preparadas, deben salir a comprar aceite, pero cuando regresan, encuentran la puerta cerrada. El esposo ya ha entrado a las bodas, y la oportunidad se les ha escapado. Este es un claro recordatorio de que el reino de Dios no es algo que se pueda posponer indefinidamente. Debemos vivir en constante preparación, con la conciencia de que el tiempo es limitado. Cada día es una oportunidad para fortalecer nuestra fe, para vivir según los principios del reino, para alimentar nuestras lámparas de aceite, con las buenas obras y la oración. El cierre de la puerta, un llamado a la urgencia. La imagen de la puerta cerrada es poderosa y alarmante. Mientras las vírgenes insensatas estaban afuera buscando aceite, la puerta se cerró, y ya no hubo manera de entrar. La puerta cerrada simboliza la irreversibilidad de nuestra respuesta al llamado de Dios. En nuestra vida espiritual, el tiempo para responder al llamado de Dios es limitado. Y aunque siempre hay oportunidad para arrepentirse, no podemos saber si llegaremos a tiempo para hacer la respuesta definitiva. La puerta cerrada es una advertencia de que nuestra preparación espiritual no puede demorarse, no podemos esperar a que lleguemos al final de la vida para pensar en Dios. La necesidad de una preparación constante. En la vida cristiana, el tiempo de preparación nunca es suficiente. Porque la vigilancia y la fidelidad no son tareas que se puedan completar en un solo momento, sino que requieren una dedicación permanente. La parábola nos desafía a ser conscientes de que la preparación no solo es necesaria al principio de nuestra vida espiritual, sino a lo largo de toda nuestra existencia. La diferencia entre las vírgenes prudentes y las insensatas es su capacidad para mantener la luz encendida durante el tiempo de espera, en la oscuridad, cuando el esposo parece tardar. Esta espera representa nuestra vida cotidiana, llena de desafíos y tentaciones, pero también de oportunidades para crecer en gracia. Como cristianos, vivimos en un mundo en el que las distracciones pueden fácilmente apagar nuestra llama espiritual. La espera por el regreso del esposo, Cristo, no es un tiempo inactivo, sino un tiempo de vigilia y de preparación constante. La vigilancia de la que habla Jesús implica estar en un estado de atención continua, buscando alimento espiritual a través de la oración, los sacramentos, la lectura de la palabra de Dios y el compromiso con la vida cristiana. Es en este día a día, a través de pequeñas decisiones y acciones, que alimentamos nuestra lámpara con el aceite de la fe y de la obediencia. La sabiduría de las vírgenes prudentes. Las vírgenes prudentes son las que están preparadas, no solo porque tienen aceite adicional, sino porque han reconocido la importancia de estar listas, sin depender de otros para su preparación. Este aspecto de la parábola resalta la responsabilidad personal en la vida cristiana. Nadie puede ser responsable de nuestra relación con Dios más que nosotros mismos. Así como las vírgenes prudentes trajeron aceite extra, nosotros estamos llamados a mantener una relación constante con Dios, que no se basa en el esfuerzo de otros, sino en nuestro propio compromiso con Él. La vida cristiana no es una cuestión de coacción externa,
sino de voluntad personal y de decisiones conscientes, que nos permiten estar siempre listos para recibir al Señor. La lámpara no se mantiene encendida solo por un acto aislado, sino por un esfuerzo constante que debe hacerse durante toda nuestra vida. De hecho, la prudencia es el reconocimiento de que el reino de Dios no es algo que simplemente esperamos, sino que es algo que debemos preparar y cultivar cada día. La relación personal con Dios, un elemento esencial. La enseñanza clave en esta parábola es que la entrada al reino de los cielos depende de una relación personal con Dios. Las vírgenes insensatas querían obtener el aceite de las prudentes, pero las prudentes se dieron cuenta de que no se puede compartir la preparación espiritual. En términos espirituales, esto significa que no podemos depender únicamente de las oraciones de los demás, ni esperar que otros lleven nuestra responsabilidad espiritual. Es fundamental que cada uno de nosotros se esfuerce por mantener nuestra relación con Dios, sin esperar a última hora para buscar la gracia o intentar tomar prestado lo que se necesita. La fe y la preparación espiritual son personales, y nadie puede hacer ese trabajo por nosotros. Este es un principio fundamental en la vida cristiana, ya que Cristo nos llama a ser responsables de nuestro propio caminar de fe, a no descansar en las obras de otros o en la fe de la comunidad, sino a buscar una relación directa y activa con Él. La advertencia, el no conocimiento del Señor. Cuando las vírgenes insensatas llegan al banquete y piden entrar, el esposo responde, no os conozco. Esta frase tan tajante nos recuerda que la entrada al reino de Dios no depende solo de una apariencia externa de fe. La salvación no es simplemente el cumplimiento de ciertos rituales o la pertenencia a una comunidad, sino el fruto de una relación íntima y genuina con Cristo. No basta con ser parte de la iglesia o con realizar actos de piedad si no estamos verdaderamente comprometidos con la voluntad de Dios. La puerta del reino de Dios se cierra para aquellos que nunca se han encontrado personalmente con el Señor, aquellos que no han hecho de su vida un lugar de encuentro constante con Cristo. La exclusión de las vírgenes insensatas refleja la realidad espiritual de que la fe cristiana no puede ser algo superficial o pasajero. Jesús no busca una relación de forma, sino de profundidad y autenticidad. La única manera de entrar en su reino es conocerle realmente, vivir en comunión con Él y ser fieles en nuestra vida diaria. Si nuestra relación con Cristo no es auténtica, si no hemos permitido que Él transforme nuestro corazón, entonces, al final, nos encontraremos con la misma respuesta, no os conozco. El llamado a la preparación continua. El hecho de que las vírgenes prudentes y las insensatas esperaran juntas refleja que, en la vida cristiana, todos somos llamados al mismo objetivo: entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, como vimos en la parábola, no todos lo logran. Y la preparación personal es la clave para alcanzar la plena salvación. El llamado es claro: velar y prepararse constantemente, porque no sabemos el día ni la hora. Este recordatorio de vigilancia nos obliga a reflexionar sobre si estamos realmente listos
para encontrar al Señor en cualquier momento. La vida cristiana no es una carrera a corto plazo, sino una maratón espiritual en la que debemos estar siempre alertas. No hay lugar para la complacencia, ni para el descanso espiritual. La espera puede ser larga, como lo fue en la parábola, pero esa es precisamente la razón por la cual debemos cultivar la virtud de la paciencia y la perseverancia en nuestra fe. Las vírgenes prudentes sabían que su fe no solo debía sostenerse durante un breve momento, sino que debía permanecer fuerte a lo largo del tiempo, sin importar cuán larga o difícil fuera la espera. El desafío de vivir en vigilancia espiritual. Jesús nos llama a una vigilia activa, no a una espera pasiva. Esta parábola nos desafía a considerar cómo vivimos nuestra vida cristiana en el día a día. ¿Estamos realmente preparados para recibir al Señor, o estamos simplemente esperando que todo suceda por sí solo? La diferencia entre las vírgenes prudentes y las insensatas es que las primeras fueron activas en su preparación, mientras que las últimas fueron descuidadas y pensaron que todo saldría bien sin haber tomado las medidas necesarias. Este desafío nos lleva a preguntarnos: ¿estamos trabajando cada día para fortalecer nuestra relación con Cristo? ¿Estamos vigilantes sobre nuestras debilidades y nuestra tendencia a caer en la tentación de la pereza espiritual? La vigilancia espiritual es algo que requiere disciplina, oración constante y un corazón abierto a la gracia de Dios. No podemos vivir como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. La venida del esposo es incierta, y lo único que tenemos para estar listos es nuestra preparación continua. La preparación como acto de fe viva. La preparación espiritual no debe entenderse como una mera rutina o serie de acciones externas. La preparación continua es un acto de fe viva que nos lleva a reconocer nuestra dependencia de Dios en todo momento. La vida cristiana no se trata de acumular conocimientos o de cumplir con ciertos rituales, sino de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, siendo conscientes de que todo lo que hacemos, desde lo más pequeño hasta lo más grande, debe estar en armonía con Él. Es en este contexto que la parábola de las 10 vírgenes cobra aún más sentido. Si nuestra lámpara no tiene suficiente aceite, es porque no hemos cultivado lo suficiente nuestra relación personal con Dios. Las vírgenes prudentes no solo trajeron aceite extra. Ellas sabían que la espera podría ser larga, que el esposo podría tardar, y por eso tomaron medidas adicionales. De igual manera, nuestra vida espiritual debe estar fundamentada en la conciencia de que no podemos predecir el futuro, pero sí podemos tomar las decisiones correctas hoy para estar listos para la venida de Cristo en cualquier momento. Este tipo de sabiduría práctica es la que debemos cultivar en nuestra vida cristiana. La fe que necesita ser alimentada. La lámpara de las vírgenes es una representación simbólica de nuestra fe. Una fe que no es alimentada constantemente por la gracia divina. La oración y la práctica de los sacramentos se apaga. Las vírgenes prudentes sabían que el aceite no solo se necesita al principio, sino que debe ser constantemente renovado. En nuestra vida espiritual, esto nos recuerda que la fe no es algo que simplemente
se tiene, sino algo que crece y se fortalece a lo largo del tiempo. Al igual que las lámparas, nuestra fe debe brillar con fuerza, y esto solo es posible si mantenemos nuestra relación con Cristo. Y si somos diligentes en buscar la gracia divina. No podemos esperar que nuestra fe siga viva si no la alimentamos. La vida cristiana, por tanto, es un camino de constante renovación y de crecimiento. En este sentido, las vírgenes prudentes nos enseñan a ser proactivos en nuestra vida de fe, sabiendo que la relación con Dios debe ser cultivada continuamente, no solo en los momentos de dificultad o desesperación. El peligro de la negligencia espiritual. La negligencia espiritual es uno de los mayores peligros que enfrentan muchos creyentes. Las vírgenes insensatas confiaron en que tendrían tiempo suficiente para solucionar el problema de no haber traído aceite extra. Pero al final, su falta de preparación les costó la entrada al banquete. En nuestra vida espiritual, la negligencia puede manifestarse de muchas formas. La pereza, la indiferencia, la falta de oración o la postergación de la conversión. Nos convencemos de que hay tiempo para hacerlo mañana, que no es necesario renovar nuestra relación con Dios hoy, porque pensamos que tenemos toda la vida por delante. Este es un engaño peligroso, porque como nos recuerda Jesús, no sabemos ni el día ni la hora de nuestra llamada final. La vida cristiana no puede ser una espera pasiva, sino una acción constante en la que nos aseguramos de que nuestra lámpara de fe esté llena de aceite en todo momento. La falta de preparación es, por tanto, una forma de negligencia espiritual que podemos evitar si tomamos en serio el llamado a ser vigilantes y prudentes, la comunidad y la responsabilidad personal. A menudo, podemos sentir la tentación de depender de otros para nuestra vida espiritual, ya sea de la comunidad, de los sacerdotes, o incluso de los miembros más devotos de nuestra familia. Las vírgenes insensatas, sin embargo, nos muestran que no podemos tomar prestada la fe de los demás. La preparación espiritual es una responsabilidad personal. Aunque la comunidad tiene un papel importante en el acompañamiento, en la oración y en la edificación mutua, cada uno de nosotros es responsable de mantener viva nuestra propia relación con Dios. El acto de buscar aceite de las prudentes también nos muestra una importante lección. No podemos aprovecharnos de la fe de otros. Aunque nuestras familias y comunidades de fe pueden ayudarnos, el viaje hacia el reino de Dios es uno que hacemos individualmente. Esta es una invitación a ser proactivos y responsables en nuestra vida cristiana. A no esperar a que otros tomen la iniciativa por nosotros. Es nuestra decisión diaria la que marcará nuestra entrada al reino. El tesoro de la paciencia en la espera. Una de las lecciones más poderosas de esta parábola es el valor de la paciencia. La espera del esposo simboliza la paciencia cristiana, esa virtud que nos permite mantener la firmeza en medio de las dificultades, sabiendo que el reino de Dios es algo por lo que vale la pena esperar. Las vírgenes prudentes sabían que la espera sería larga, pero no se dejaron afectar por la impaciencia ni por el cansancio. Se mantuvieron alerta, confiando en que su espera activa sería recompensada.
La paciencia cristiana no es solo la espera pasiva del regreso de Cristo, sino una espera que se sostiene en la esperanza, en la confianza en Dios y en la fidelidad. Así como las vírgenes prudentes mantuvieron encendidas sus lámparas, nosotros también debemos mantener viva nuestra esperanza, con la certeza de que el Señor viene, pero que el camino hacia Él requiere paciencia, perseverancia y fidelidad constante. La urgencia de vivir hoy. La parábola nos recuerda que el tiempo de preparación es hoy, no mañana. Las vírgenes que se quedaron afuera buscando aceite representan a aquellos que postergan la decisión espiritual hasta el último momento, creyendo que siempre habrá tiempo para arrepentirse o para prepararse. El llamado de Jesús es claro. La preparación no puede ser aplazada. Este es un recordatorio de que hoy es el día para renovar nuestra relación con Cristo, para comprometernos con Él y para vivir según sus enseñanzas. En la vida cristiana, es fácil caer en la trampa del mañana, postergando la conversión o la fidelidad plena a Dios. Sin embargo, la parábola de las 10 vírgenes nos urge a entender que el tiempo de preparación no es indefinido. No sabemos cuándo llegará el esposo. Es decir, no sabemos cuándo se cerrará la puerta del reino. La urgencia de estar listos es un recordatorio de que la vida cristiana no puede ser tomada a la ligera. Debemos ser vigilantes y preparados en cada momento. La gracia como reserva espiritual. El aceite de las lámparas es, sin lugar a dudas, un símbolo de la gracia divina. El hecho de que las prudentes tuvieran aceite adicional muestra cómo debemos alimentarnos de la gracia de Dios durante toda nuestra vida. La gracia no es solo un regalo inicial en el momento del bautismo, sino algo que debe ser renovado constantemente a través de la oración, los sacramentos y una vida de fidelidad. Mantenemos abiertos los canales por los cuales la gracia fluye y nos fortalece en la espera. Es importante recordar que el aceite no se obtiene sin esfuerzo. La gracia no es algo que simplemente aparece cuando lo necesitamos, sino algo que debemos cultivar y preservar. En este sentido, la vida cristiana requiere trabajo constante para que la gracia de Dios siga iluminando nuestra vida. No se trata de un recurso limitado, que solo se obtiene en momentos de crisis, sino de una fuente viva que debemos aprender a alimentar todos los días. La paz de la vigilancia. La vigilancia constante en nuestra vida cristiana no debe verse como una carga pesada, sino como un camino de paz y confianza en Dios. Las vírgenes prudentes, al estar preparadas, no se preocupan ni se sienten inseguras cuando el esposo llega, porque ya están listas. La paz que experimentan no es la de la ausencia de problemas, sino la paz que proviene de saber que están en armonía con la voluntad de Dios. Esta paz es un fruto de la fidelidad. Al vivir atentos a nuestra relación con Cristo, experimentamos la paz de saber que estamos listos para lo que venga. La vida cristiana es un llamado a vivir con serenidad, confiando en que Dios cumplirá sus promesas. Vivir en vigilancia activa no debe ser una carga, sino una fuente de esperanza y paz. Sabiendo que nuestro trabajo diario está dirigido hacia el reino eterno.
La necesidad de un compromiso diario. El compromiso con la vida cristiana. No es algo que se hace una sola vez, sino que es un acto continuo y diario. En la parábola, las vírgenes prudentes fueron las que pensaron más allá del momento inmediato. Sabían que la espera podría ser más larga de lo esperado, por lo que tomaron medidas para asegurarse de que su lámpara permaneciera encendida. Del mismo modo, la vida cristiana requiere que nos comprometamos todos los días a buscar a Dios y vivir conforme a su voluntad. Cada día es una oportunidad para añadir más aceite a nuestras lámparas, manteniendo así la fidelidad y la esperanza vivas. Este compromiso no puede limitarse a un solo momento o a eventos específicos. La fe cristiana no es una respuesta ocasional a las necesidades inmediatas, sino un compromiso integral que implica todos los aspectos de nuestra vida. Cada oración, cada acto de caridad, cada sacrificio, cada momento de vigilancia espiritual, es una forma de llenar nuestra lámpara con aceite, de mantener nuestra relación viva con Cristo. Es este compromiso diario el que nos prepara para estar listos en el momento en que el Señor venga. La importancia de la constancia espiritual. La constancia espiritual es la que nos permite perseverar en la fe a pesar de las dificultades y de la tentación de apartarnos. Las vírgenes prudentes no solo tenían el aceite adicional, sino que habían decidido desde el principio a estar preparadas, independientemente del tiempo que tuviera que pasar. Esta actitud constante de vigilancia es la que debemos imitar. La vida cristiana no está exenta de pruebas. Pero si mantenemos una fidelidad constante, las dificultades no nos harán tambalear. La luz de la fe, que alumbra a los demás, seguirá siendo visible y brillante porque está alimentada por la gracia divina que nunca se apaga. De igual manera, nuestra constancia espiritual no debe depender de los momentos de consuelo o de facilidad, sino que debemos ser fieles en los momentos difíciles. Cuando la oscuridad parece envolvernos y la espera se prolonga. La espera activa nos mantiene alerta y atentos, recordándonos que el reino de Dios no depende de nuestras circunstancias temporales, sino de nuestra disposición a estar listos para el regreso de Cristo, sin importar las dificultades que enfrentemos. La confianza en el plan de Dios. La parábola también nos invita a confiar en el plan perfecto de Dios. Aunque las vírgenes insensatas intentaron solucionar su falta de preparación, la decisión final sobre quién entra al banquete no dependía de ellas, sino de la decisión del esposo. De manera similar, nuestra entrada al reino de los cielos no depende de nuestro esfuerzo exclusivo, sino de la gracia de Dios y de nuestra cooperación con esa gracia. Si vivimos de acuerdo con su voluntad y mantenemos nuestra fe viva, podemos confiar en que Dios abrirá la puerta en su tiempo perfecto. Es posible que a lo largo de nuestra vida nos enfrentemos a dudas y frustraciones debido a las dificultades. Pero la parábola nos recuerda que la confianza en el plan divino es esencial. La espera puede ser larga, y a veces puede parecer que la demora de Cristo es una señal de que Él no vendrá. Sin embargo, al igual que las vírgenes prudentes, debemos recordar que Dios tiene un propósito divino en todo momento.
y que su venida será en el tiempo justo, independientemente de lo que podamos pensar o sentir. La lección de la disponibilidad espiritual. La parábola también subraya la importancia de estar disponibles espiritualmente. Las vírgenes prudentes no solo se prepararon, sino que estaban disponibles para recibir al esposo en cualquier momento. Estaban listas no solo por fuera, sino con corazones dispuestos y abiertos a la llegada del Señor. Estar espiritualmente disponibles significa estar dispuestos a responder al llamado de Dios, sin importar el momento, sin esperar a que las circunstancias sean más favorables. En nuestra vida cristiana, debemos cultivar la disponibilidad interior, estar siempre listos para hacer la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad nos pida algo incómodo o inesperado. La vida cristiana no consiste solo en prepararse de manera externa, sino también en tener un corazón abierto y dispuesto a acoger la voluntad de Dios. La disponibilidad es la llave para una vida de obediencia y fidelidad, y sin ella, nuestras lámparas se pueden quedar vacías. La esperanza de la recompensa eterna. La parábola nos invita a mirar más allá del tiempo presente, hacia la recompensa eterna, que aguarda a aquellos que permanecen fieles. Las vírgenes prudentes sabían que el banquete era el fin de la espera, el momento en que se encontrarían con el esposo. Y esa recompensa los hacía esperar con paciencia y gozo. Así también, la vida cristiana está marcada por la esperanza en el futuro glorioso que nos espera en el reino de Dios. La preparación no es solo una tarea sin fin. Es un camino de esperanza, porque sabemos que nuestra fidelidad tiene un fin glorioso. La vida cristiana no se trata solo de hacer las cosas correctas para obtener una recompensa, sino de vivir en la expectativa de un encuentro eterno con el Señor. Es en esa esperanza que encontramos fuerzas para perseverar, incluso cuando las dificultades parecen insuperables. Las vírgenes prudentes esperaban con anticipación ese momento glorioso, y nosotros, como cristianos, debemos vivir con la misma certeza de que el regreso de Cristo será nuestra recompensa eterna. El valor de la perseverancia en la fe. La perseverancia es otra de las lecciones clave que esta parábola nos enseña. Las vírgenes prudentes no solo se prepararon al principio, sino que perseveraron en su preparación a lo largo del tiempo. Sabían que la espera podría ser larga, pero no se desanimaron. Este es un ejemplo de cómo debemos vivir nuestra fe cristiana. Sin rendirnos, a pesar de las dificultades, las tentaciones y la fatiga espiritual que podamos sentir a lo largo del camino. La perseverancia nos permite mantener nuestras lámparas encendidas. Seguir adelante con confianza y esperanza en la promesa de la vida eterna. A menudo, la vida cristiana puede sentirse como una espera prolongada. Pero la perseverancia nos asegura que el tiempo que pasamos en vigilancia no es tiempo perdido. Cada paso que damos en fe, cada sacrificio que hacemos por amor a Dios, cada acto de amor al prójimo, está alimentando nuestra lámpara espiritual, que brillará con fuerza cuando el esposo regrese. La perseverancia es la clave para ver el fruto de nuestra espera, sin desesperar en medio de las pruebas. La parábola y la responsabilidad comunitaria. Aunque la parábola es una llamada a la preparación personal, también nos invita a reflexionar
sobre nuestra responsabilidad como comunidad. Las vírgenes prudentes no solo pensaron en su propio bienestar, sino que también reconocieron que su preparación no afectaba solo a ellas, sino a la comunidad. Aunque al final cada una es responsable de su propia fe, la comunidad cristiana debe estar unida en la vigilancia y en la oración. Esta reflexión nos invita a ayudarnos mutuamente en el camino hacia el reino de los cielos, a animarnos en la fe y a compartir la gracia de Dios entre nosotros. Si bien cada uno debe estar preparado por sí mismo, el amor fraternal y la solidaridad cristiana son también elementos que enriquecen nuestra vida espiritual. La Iglesia, como comunidad, tiene el deber de apoyar a sus miembros, animándolos a mantener sus lámparas encendidas. La paradoja de la puerta cerrada. El final de la parábola, con la puerta cerrada, y el esposo diciendo no os conozco, contiene una paradoja profunda. Jesús, el esposo, se presenta como alguien que llega en un tiempo inesperado. Y esta es la realidad espiritual de la vida cristiana. La puerta que se cierra nos recuerda la urgencia de estar preparado siempre, porque el regreso del Señor es impredecible. Esta puerta cerrada no es un castigo arbitrario, sino un acto de justicia divina. La puerta se cierra porque el tiempo de la preparación ha llegado a su fin, y el reino es para aquellos que han estado listos. En nuestra vida, la puerta cerrada es también un recordatorio de que no debemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. La vida cristiana es una llamada a la acción urgente, a vivir con esperanza, a estar listos y a vivir siempre vigilantes. Porque cuando la puerta se cierra, ya no hay vuelta atrás. El peligro de la comodidad espiritual. Uno de los mayores peligros que enfrentamos en nuestra vida cristiana es caer en la comodidad espiritual. Las vírgenes insensatas no pensaron que el esposo tardaría, ni que la espera sería larga. En su inmadurez espiritual, confiaron en que siempre tendrían tiempo para estar listos. Pero la comodidad puede adormecer nuestra vigilancia. Nos acostumbramos a una fe superficial, sin profundizar en una relación constante con Dios, sin alimentar nuestra vida espiritual con la oración, el estudio de la palabra y la práctica de los sacramentos. La comodidad nos lleva a pensar que, si bien la fe es importante, no es urgente. Sin embargo, la parábola nos demuestra que la preparación no es opcional, sino un acto que debe hacerse hoy, sin postergaciones. Vivir en la comodidad espiritual es poner en peligro nuestra salvación, ya que nunca sabemos cuándo llegará el momento en que seremos llamados al encuentro con el Señor. La paradoja del reino de los cielos. El reino de los cielos no es como los reinos terrenos, donde las reglas pueden ser flexibles, donde las demoras son toleradas o donde las promesas pueden ser pospuestas. El reino tiene un tiempo perfecto, el tiempo de Dios, y nosotros estamos llamados a vivir conforme a ese tiempo, sin dilaciones ni excusas. La parábola de las 10 vírgenes nos recuerda que el reino es para aquellos que son proactivos y están preparados, no para quienes viven esperando siempre un futuro lejano para hacer lo correcto. En este sentido, la prisa de la espera en el reino de Dios no es una ansiedad desesperada, sino una constante alerta y disponibilidad, sabiendo que el tiempo que nos da Dios
es siempre adecuado para la preparación espiritual. La urgencia del llamado, un llamado a la acción. A menudo pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo para poner en orden nuestra vida espiritual. Sin embargo, como la parábola de las 10 vírgenes nos enseña, no sabemos ni el día ni la hora en que seremos llamados. Esa es la verdadera urgencia del llamado de Jesús. No podemos esperar hasta el último momento para ser espiritualmente diligentes. Vivir esperando que todo se resuelva más tarde es un error peligroso. El llamado es ahora, y la respuesta debe ser igualmente ahora. La vida cristiana no puede ser una postergación constante. Debe ser una respuesta inmediata al llamado de Dios. Por ello, la parábola nos invita a actuar con urgencia. Estar listos y vivir según la voluntad de Dios en cada momento. La preparación espiritual como acto de amor. El preparar nuestras lámparas con aceite N. ¿O es simplemente un acto de previsión? Sino también de amor a Dios. Las vírgenes prudentes no solo se prepararon por temor a quedar fuera, sino porque querían estar listas para recibir al esposo, como una muestra de amor y reverencia hacia él. De igual manera, nosotros debemos ver nuestra vida de preparación espiritual como un acto de amor hacia Dios. Amar a Dios significa estar siempre dispuestos a recibirle, a vivir según su voluntad, a cultivar nuestra relación con Él y a mantener nuestras lámparas encendidas. Cada momento de oración, cada sacrificio, cada acto de amor hacia los demás, es una manera de mantener esa lámpara brillante, mostrando que realmente amamos a Dios con todo nuestro ser. La misericordia de Dios y la puerta cerrada. Cuando la puerta se cierra, las vírgenes insensatas piden que les abran. Pero el esposo responde que no las conoce. Este pasaje puede parecer severo, pero también es un recordatorio de que la misericordia de Dios no es algo que podamos aprovechar en el último minuto, sino que es algo que debemos buscar mientras hay tiempo. Si bien la misericordia de Dios es infinita, no debemos caer en la tentación de pensar que siempre tendremos una oportunidad más tarde para cambiar nuestra vida. La puerta cerrada no es solo una advertencia, sino también una invitación a no dejar pasar el momento oportuno para responder a la misericordia de Dios. Cada vez que cerramos nuestros corazones a su llamada, estamos retrasando nuestra entrada al reino. Y eso es lo que las vírgenes insensatas no comprendieron. La misericordia no debe tomarse a la ligera ni aplazarse. Vivir con la mirada fija en el reino. Un elemento esencial de esta parábola es la visión del reino de los cielos. Las vírgenes prudentes no solo se prepararon para el evento en sí, sino que también miraron hacia el futuro, hacia el banquete que les esperaba. La vida cristiana debe tener la misma visión escatológica. Vivir con los ojos puestos en el reino, sabiendo que todo lo que hacemos aquí tiene una consecuencia eterna. Si vivimos de manera que nuestra mirada esté fija en la venida de Cristo, nuestra vida se convierte en una preparación constante, una búsqueda de la santidad en todo momento. Es esta visión la que nos motiva a seguir adelante, a no caer en la tentación de vivir solo para el presente, sino a vivir siempre en espera del reino eterno. La gracia de la preparación. No podemos olvidar que nuestra preparación no es solo un esfuerzo humano. La lámpara que llevamos y el aceite que necesitamos no son solo resultado de nuestra acción,
sino que también son don de la gracia de Dios. Nuestra parte en la preparación consiste en colaborar con esa gracia, vivir según la voluntad divina y mantener abierta nuestra relación con Él. El aceite en nuestras lámparas es una metáfora de la gracia abundante que Dios quiere derramar sobre nosotros, pero que solo podemos recibir si estamos dispuestos a recibirla. La vida cristiana, por tanto, no es solo un esfuerzo de nuestra parte, sino una respuesta a la gracia que Dios nos ofrece. El retorno del Señor, el momento decisivo. La segunda venida de Cristo es un momento decisivo para toda la humanidad. Y es algo que debe ser vivido con toda seriedad. La parábola de las 10 vírgenes nos recuerda que la vida cristiana es un camino hacia ese encuentro. Cada acción, cada oración, cada sacrificio tiene como fin el momento en que nos encontraremos cara a cara con el Señor. Ese encuentro definitivo será el fin de nuestra espera y será la culminación de nuestra fidelidad. Es por eso que debemos vivir cada día como si el regreso del Señor fuera inminente, manteniendo nuestra fe activa, nuestra esperanza viva y nuestras lámparas llenas de aceite. La visión del banquete eterno. La parábola nos invita a visualizar el banquete eterno, el momento en que seremos recibidos por el esposo. Este banquete es un símbolo de la unión definitiva con Cristo. Una unión que es eterna, gloriosa y llena de amor. Las vírgenes prudentes fueron las que, al estar preparadas, pudieron disfrutar de esa celebración. De igual manera, nuestra vida de preparación espiritual tiene como meta última este banquete celestial, donde seremos transformados y renovados en la presencia de Dios. Vivir con esta visión escatológica nos da una perspectiva más profunda y firme para seguir adelante, sabiendo que todo lo que hagamos en la vida cristiana tiene como objetivo último esta unión eterna con Cristo en su gloria. La preparación espiritual, más allá de la superficialidad. Una de las lecciones clave de la parábola es la profundidad de la preparación espiritual. Las vírgenes prudentes no se conformaron con una preparación superficial, se aseguraron de tener suficiente aceite, que simboliza la fidelidad constante y la vigilancia en su vida cristiana. No basta con tener una fe superficial que se agote rápidamente. El aceite en la lámpara representa esa constancia que mantiene la luz de nuestra fe encendida, aun cuando las dificultades y la oscuridad se presenten. Vivir con profundidad espiritual significa cuidar nuestra vida interior, invertir tiempo en la oración, en la reflexión y en el servicio a los demás, manteniendo siempre la lámpara de nuestra fe llena de gracia divina. La soberanía de Dios, la puerta cerrada. El acto de la puerta cerrada, a pesar de la súplica de las vírgenes insensatas, es una fuerte advertencia sobre la soberanía de Dios. La decisión de quién entra al banquete no depende de nuestra voluntad, sino de la voluntad divina. Dios tiene el control total de la historia. Y la salvación es un don gratuito, pero no es una oportunidad que podamos aprovechar en el último minuto. Vivir esperando el último momento para cambiar es un acto de desconfianza en el plan de Dios. Él nos ofrece múltiples oportunidades, pero la preparación debe hacerse en su tiempo perfecto. Y es nuestra responsabilidad estar listos cuando el tiempo llegue. El despertar de la conciencia espiritual.
Es necesario un despertar espiritual para darnos cuenta de la urgencia de la preparación. Las vírgenes insensatas fueron sorprendidas por la tardanza del esposo, pero su falta de preparación no fue accidental, sino que fue el resultado de una negligencia consciente. Este aspecto de la parábola nos invita a reflexionar sobre si estamos dejando que las preocupaciones mundanas adormezcan nuestra conciencia espiritual. Vivir dormidos espiritualmente, confiando en que las cosas siempre podrán esperar, es un error. El tiempo de preparación es ahora. Y debemos mantenernos despiertos para vivir con discernimiento y responsabilidad. La fe en la espera, lo que no se ve. Una de las enseñanzas profundas de esta parábola es la fe en lo que no se ve. Las vírgenes prudentes sabían que el esposo llegaría, aunque no sabían ni el momento ni la hora exacta. Así también, nosotros como cristianos estamos llamados a vivir en la espera del regreso de Cristo, a confiar en su promesa, aun cuando no podamos ver el cumplimiento inmediato. La fe cristiana no siempre se basa en lo que podemos ver o tocar, sino en la esperanza firme de lo que está por venir. Debemos vivir como aquellos que esperan un reino invisible pero cierto, sin que la incertidumbre del tiempo nos haga perder la paz ni el rumbo. La paradoja de la espera activa. En la vida cristiana, la espera activa parece una paradoja. Por un lado, estamos llamados a esperar al Señor. Pero, por otro, debemos seguir trabajando y actuando mientras aguardamos. La vida cristiana no es una espera pasiva, sino una espera activa. Las vírgenes prudentes esperaban con prudencia. Y estaban listas no solo para la venida, sino para vivir adecuadamente durante la espera. Esto significa que mientras aguardamos el reino de Dios, no debemos quedarnos inmóviles o relajados, sino que debemos seguir viviendo con propósito, extendiendo el reino de Dios en nuestras acciones diarias. El riesgo de no estar preparados. El riesgo de no estar preparados no es solo perder una oportunidad, sino perder el acceso al reino eterno. Las vírgenes insensatas, al quedarse fuera, no solo pierden el banquete, sino que se ven privadas de una relación eterna con el esposo. Este es el riesgo de la vida cristiana. Si no vivimos en constante preparación, si no mantenemos nuestras lámparas encendidas con la gracia de Dios, podemos perdernos del reino eterno. Esta parábola no es solo un recordatorio de que el tiempo de Dios es impredecible, sino también de que nuestra respuesta personal es crucial. El reino de Dios está a la mano, pero hay un riesgo inherente en no estar listos para recibirlo. La responsabilidad personal en la fe. Cada una de las vírgenes era responsable de su propia preparación. Esto nos recuerda que, en nuestra vida cristiana, no podemos depender de los demás para nuestra salvación. Aunque la comunidad cristiana tiene un papel importante en la edificación mutua, cada uno de nosotros es responsable de nuestra relación personal con Dios. Nadie más puede llenar nuestra lámpara por nosotros. Esto es un recordatorio de que nuestra fe debe ser profunda, consciente y personal. La fe no es algo que podamos heredar o delegar a otros. Es una responsabilidad personal y directa, y estamos llamados a mantenerla viva y activa. La esperanza viva de la segunda venida. Vivir con la esperanza viva de la segunda venida de Cristo.
Es lo que le da a nuestra vida cristiana su sentido y dirección. La parábola nos recuerda que el regreso del esposo es algo que no debemos perder de vista. Y esa espera llena de esperanza viva es lo que nos impulsa a mantener nuestras lámparas llenas de aceite. Vivir con la certeza de que el reino de Dios está cerca, aunque no sepamos el día ni la hora. Es lo que nos da la fuerza para seguir adelante. Esa esperanza viva nos da la fuerza para seguir siendo fieles, incluso cuando las circunstancias se vuelven difíciles. La preparación es activa, no reaccionaria. Finalmente, la parábola nos muestra que la preparación cristiana es un acto proactivo, no reactivo. Las vírgenes prudentes no esperaron hasta que el esposo estuvo cerca para empezar a prepararse. Comenzaron su preparación mucho antes. De la misma manera, nuestra vida cristiana no debe ser una serie de reacciones a las crisis, sino un proceso continuo de crecimiento espiritual que nos permite estar listos en todo momento. La preparación activa es el resultado de una fe constante, una vida de oración, de servicio y de dedicación a los valores del Evangelio. El llamado a vivir la vigilancia con alegría. El estar vigilantes no debe ser una carga, sino una oportunidad para vivir con gozo y esperanza. Vivir en espera del regreso de Cristo no debe convertirse en una espera tediosa o aburrida, sino en una espera alegre, sabiendo que el regreso del Señor traerá la plenitud de la vida eterna. La vigilancia cristiana, al contrario de ser una carga, debe ser una fuente de alegría y fortaleza. Porque sabemos que, al mantener nuestras lámparas encendidas, estamos participando en la obra de salvación, esperando con confianza y esperanza la venida de nuestro Salvador. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.